Los incas y los preincas utilizaron pues estas formas para señalar los principios fundamentales de su filosofía y de su ciencia. A ver la siguiente, por favor. Bueno, el Yanantin tiene un concepto paralelo. Acá, fíjense, ustedes pueden ver una especie de cuerpo. Es un puma, ¿no? Pero la cabeza acá se la han roto. Igualmente acá también dos aves. A ver la siguiente. Acá, fíjense, una águila cazadora con las alas hacia atrás, las puntas hacia atrás, y un cóndor con las puntas hacia adelante, ¿no?, de las alas, frente a frente, lo cual representa otra idea fundamental que es el masinti, porque son ave, felino y la serpiente, que para Occidente pues la serpiente es la representación del diablo, ¿no?, del demonio. Entonces acá la han volado totalmente, los curas que han destrozado esto, extirpadores de idolatrías, le han volado la cabeza acá a este puma, a este otro hueco que acá también es la otra cabeza de este otro puma. Las aves las han querido también desaparecer, pero lo que han desaparecido más son las serpientes, ¿no?, que había acá y acá. Y son tres: ave, felino y reptil. Frente a frente es una paridad, pero como son tres, son impares. Entonces, esa es la idea del masinti, es la paridad de la imparidad, ¿no? Cosa que también significa que en la cultura andina se usó también la lógica de la imparidad, no solamente la lógica del Yanantin, que es la lógica de la paridad, sino también la lógica de la imparidad, que es la lógica que usa Occidente en forma exclusiva. La lógica paritaria se olvidó. La lógica imparitaria es la que usa Occidente. Si tuviéramos más tiempo, de repente me dicen acá que van a organizar una especie de seminario para ver en profundidad estos temas, ¿no? O sea, ¿qué cosas decimos nosotros? ¿De qué se trata esto de la lógica de la paridad y de la lógica de la imparidad, ¿no? O sea, nosotros quisiéramos venir a explicar bien estas cosas, porque depende mucho de que nosotros refresquemos esta memoria para que podamos usar esta tecnología nuestra, esta epistemología andina nuestra, y que la filosofía, la epistemología y la ciencia occidental no tenga pues todo el terreno a su alcance, bajo su dominio, ¿no? Ahora, nuestros pueblos se están organizando, se están reorganizando, los pueblos indígenas de los Andes y de la Amazonía. Esta es su epistemología, su ciencia. Lógicamente que nosotros también estamos actuando dentro de las universidades indígenas, pero pues se trata de conservar y de desarrollar las universidades indígenas, no de desaparecerlas. Acá, por ejemplo, es una vergüenza que han desaparecido legalmente a la Morotayhuasi. Una vergüenza total. Ese es un chiste para todas las otras universidades indígenas del continente. Bueno, ojalá pues que podamos profundizar esto de la lógica de la paridad y la lógica de la imparidad, que nos parece a nosotros que es fundamental, ¿no? A ver la siguiente. Bueno, acá hay una parte que habla de la observación de los equinoccios y los solsticios, pero hablando rápidamente, digamos en forma resumida, la línea que ustedes ven al centro, por acá sale el sol en los equinoccios de marzo y de septiembre, pero el sol hace este recorrido a lo largo del año, llega nuevamente acá y luego se desplaza otra vez hacia el norte, llega ahí al solsticio de verano y nuevamente se desplaza hacia allí, pasa el solsticio de marzo, o el equinoccio de marzo, el carnaval, y luego va hasta el 22 de junio y nuevamente regresa por acá. Eso se debe a que la Tierra rota en un eje inclinado, y a eso se debe la vida tal como la conocemos.
Si eso cambiara, si ese ángulo cambiara, como es que cambia, porque es inestable, entonces la vida va a cambiar. No vamos a tener la vida que conocemos nosotros acá. Ahora, van a suceder mayores catástrofes, va a cambiar el clima en toda la Tierra, etcétera, etcétera. Las relaciones entre las personas, entre las sociedades, van a cambiar también. ¿Por qué? Porque el ser humano es una criatura de la naturaleza. No puede estar ajena a estos fenómenos de la naturaleza. Bueno, pero la pregunta que hice ayer, a ver, por favor, la siguiente. Ahí más o menos tenemos la imagen de este efecto de trompo que hace la Tierra en su recorrido alrededor del Sol. Y también cada 25.000 años este cono que está acá, a ver, antes más. Ya, este cono demora 25.000 años más o menos en hacer este giro. Es lo que se conoce como el año platónico, pero a veces se interrumpe porque la Tierra gira, o sea, da vuelta, y eso se conoce en nuestros pueblos como los pachacutis. Actualmente hay un reverso polar. Los científicos no saben si este reverso polar solamente va a ser un cambio de los polos magnéticos o qué puede suceder, ¿no? No se sabe. No saben decir cuáles van a ser los efectos de este reverso polar. Las investigaciones que se han hecho en los polos a través de perforaciones en el hielo y de la recuperación de trozos de hielo de las profundidades, hablan de 14 reversos polares. O sea, el hielo guarda la polaridad magnética y allí han podido observar 14 reversos polares. Actualmente no se sabe qué efectos va a traer el reverso polar que estamos iniciando, que se ha iniciado hace unos años. Pero algunos científicos dicen que si a una computadora se le cambia los polos magnéticos violentamente, la computadora pierde la memoria. Entonces podemos suponer qué cosa va a pasar con los seres humanos sobre la Tierra. Nosotros estamos afectados, nuestro organismo también tiene una polaridad magnética, también tenemos dos hemisferios, y eso es un fenómeno que está amarrado, atado, vinculado a estas relaciones geomagnéticas que hay en la Tierra. Antiguamente se hablaba de las líneas ley de los pueblos antiguos. En el norte hablaban de los caminos del dragón, ¿no? Acá en el territorio andino amazónico era el orden de los ejes, la forma como organizaban los incas su sociedad, los suyos, los ayllus y las panacas. A ver la siguiente, por favor. Son huellas de una ciencia antiquísima, que el desarrollo de la ciencia occidental las ha desaparecido, es decir, las ha perseguido, calificándolas de brujería. ¿Cómo puedes dejarle el texto anterior? A ver, el anterior. Bueno, hay, como les decía, las huellas de nuestra ciencia antigua, de nuestra filosofía antigua, que ahora las necesitamos. Que ahora necesitamos, todos los andinos, no solamente los indígenas, esto ya superó totalmente los límites de lo que son los pueblos indígenas. Todos somos andino-amazónicos ahora en América. Amaruca, que es el nombre original, o Abya Yala, como le llaman los cunas. Ahí la siguiente.
Las estaciones se producen porque la Tierra le da, a través de este eje, el hemisferio sur le da un poco más la cara al Sol. Y en el norte es invierno porque es como que los rayos del Sol caen menos perpendicularmente. El anterior, por favor. El orden de los Pachacutis, el significado de lo que significa Pachacutis, están muy relacionados con las teorías paleontológicas de Cuvier. Los trabajos de Cuvier han sido ocultados totalmente por las iglesias, por la superchería, por el oscurantismo de la gente que maneja el poder, y hablas de las catástrofes que ha habido según el estudio de los estratos de la corteza de la Tierra, de la teoría de las catástrofes de Sorel, de Cuvier, que la utiliza Sorel y Carlos Marx para hablar sobre los cambios violentos de las sociedades, y hablan del mito también, ¿no? Sorel sobre todo. Y bueno, en los tiempos modernos es Mircea Eliade, que habla del eterno retorno, y el filósofo Friedrich Nietzsche, ¿no? Hablan de esta propuesta filosófica, ¿no? Del eterno retorno. Es muy interesante hablar de estas cosas, es para quedarse horas, ¿no? A ver la siguiente, por favor. Esta es la forma fácil de conseguir un cuadrado y un círculo que tengan el mismo perímetro y la misma superficie. Y esa es la forma de construir la Tahuapaca, ¿no? O la Cruz de Tiahuanaco. Pero ¿para qué sirve esto? Fundamentalmente sirve para encontrar este ángulo de acá, de la doble línea, que sería el ángulo óptimo de giro del eje de la Tierra. ¿Cómo es que se consigue calcular el ángulo óptimo en el que debe girar la Tierra para que la energía solar llegue en la forma más inteligente, distribuya la luz y el calor en todas las latitudes y en todas las longitudes de la Tierra, de manera complementaria y proporcional? Bueno, el cálculo hipotéticamente es ese, es decir, el ángulo, ¿no? El ángulo óptimo en que debe girar la Tierra es ese. A nosotros nos parece que esa es la función principal de este cálculo geométrico de la Cruz de Tiahuanaco. Y no precisamente 3.1416, porque les digo rápidamente esto. La necesidad de calcular, de medir con un instrumento de medición rectilíneo un objeto curvilíneo es totalmente impropio e injusto, además. Por ejemplo, a las mujeres no se les puede medir con criterios masculinos, ni viceversa. Entonces, ¿para qué buscamos la medida exacta de la cuadratura del círculo? Eso dentro de la epistemología andina no sirve para nada, para nada. Es más, no pueden conseguirla, porque es un número irracional, porque es un número infinitamente inexacto. Entonces, ¿para qué buscar eso? Incluso hay autores que buscan la similitud, dicen, no, así el mundo andino consiguió el pi, y el pi que consiguen no es 3.14, sino 3.10, es decir, ni siquiera se acercan a la exactitud que tiene Occidente. A ver la siguiente, por favor. A ver la siguiente. Bueno, esta necesidad de amarrar al Sol, pero más precisamente
amarrar el ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la Tierra. Está todavía presente. Este es un monumento moderno del 2004 que han hecho los pobladores aymaras del Alto, del barrio del Alto de la ciudad de La Paz. Este es el ganador del concurso para un Intihuatana moderno, que está en Parque, en el Alto. A ver la siguiente. Ustedes pueden ver acá, ¿no?, la cruz de Tiahuanaco. A ver la siguiente, por favor. Bueno, más o menos este es el esquema, ¿no? El Capajñán. Pongamos que este sea el planeta. Este es el Capajñán 45. Y esta es el ángulo del eje de la Tierra. A ver la siguiente. La siguiente. Bueno, esta imagen me la enviaron después del terremoto, del tsunami que hubo acá en Indonesia. Acá fíjense los polos magnéticos en su necesidad de traspolarse, de invertirse, aprietan esta cintura de acá y provocan esto. A ver, la siguiente. Provocan el punto cero, que es la ruptura de la corteza de la Tierra, ¿no?, entre el agua, y luego cuando se cierra nuevamente la corteza, aquí debe haber una gran falla, ¿no? El agua del mar afecta en tsunami todo el planeta. Esto fue el 26 de diciembre del 2004. Estos 150.000 personas es un cálculo muy pobre, ¿eh? Hubieron más de 500.000 de muertos en pocos segundos. Entonces, acá el ángulo del eje de la Tierra se rectificó poquísimo, ¿no? Segundos. A ver la siguiente. Bueno, es la teoría de Wegener de los continentes flotantes, ¿no?, sobre magma de hierro fundido en 1910. La siguiente. Aquí tenemos un esquema, ¿no?, de lo que es el magma, el núcleo interno, el calor de la Pachamama, el Pachacama, ¿no?, y la corteza de la Tierra en los continentes y en el mar. A ver la siguiente. Las huellas, las cicatrices de las placas tectónicas, ¿no?, que separan los continentes. A ver la siguiente. ¿Cómo podríamos guardar el conocimiento humano si cada milenio, cada cierto tiempo, todo se hace una melcocha? Es decir, desaparece el papel, desaparecen las computadoras, las bibliotecas, todo. Entonces, los pueblos guardan en mitos, ¿no?, en leyendas. Y Luis Valcárcel, el iniciador, el fundador de la etnohistoria, publica una leyenda en una de sus publicaciones sobre Yacumama y Sachamama, ¿no?, dos serpientes míticas que guardan la vida sobre la tierra. A ver, la siguiente, por favor. En múltiples íconos de nuestro pueblo está presente esto de el ave, el reptil y el felino, que son los tres pachas. A ver la siguiente. Nuestros pueblos siguen ritualizando esta forma de entender, esta forma cognitiva, ¿no?, de entender el cosmos. Y esperan, pues, saben que el desequilibrio no puede durar mucho, ¿no?, que el retorno de sumas causa es algo que la misma naturaleza está forzando, y que el ser humano, los más avanzados, los más humanos, digamos, los más fuertes, los más sabios, van a intentar recuperar ese equilibrio. La siguiente.